Bueno, hola, bienvenidos al episodio 7 del podcast de la Ninfa Eco. Hoy tenemos un episodio muy especial del podcast porque tenemos Cuba, migración y escritura por un lado, y por otro lado tenemos la presentación de Elena de todas partes de Gabriela Guerra Rey, que no solo es una escritora súper talentosa, exitosa, con mucha trayectoria, sino que también es parte de la Ninfa Eco, de nuestra organización. Así que, bueno, estoy muy contenta de tener a Gaby y a todos estos invitados especiales hoy. Y me gustaría empezar este episodio hablando un poco con Gaby sobre... Gaby, ¿qué tal? Hola. Primero te saludo. Justo esta semana nosotras preparamos esta presentación hace ¿cuánto? Como un mes o más, un mes y medio, 2 meses. Pero justo coincide con todo esto que está pasando en Cuba, justo se da que coincide la presentación. Era imposible de saber que iban a coincidir. Gaby es de Cuba, como muchos saben, y, y todos estos procesos por los que pasó Cuba recientemente, era imposible nosotros al momento de planear esto saber que iba a coincidir con la presentación. Pero decidimos que, como justamente coincidieron, íbamos a dar unos minutos para hablar un poco sobre eso. Así que te voy a dar pie, Gaby, para que hables un poco sobre el tema. Y bueno, te dejo el micrófono. Gracias, Gavita, y gracias a todos. Y bueno, yo me escribí algo a propósito de todo esto que Gaby acaba de presentar. Entonces voy a leer. Desde que nuestra civilización se extendió por la Tierra, los humanos hemos creado leyes, pactos, tratados, convenciones, medidas políticas. Hemos cultivado religiones e ideologías con el mismo ahínco y hemos establecido con ello un cierto orden para la mayoría sin olvidar las minorías. Y con minorías me refiero a quienes desean vivir su propia experiencia de vida sin romper las leyes de otros, pero sin ser reos de un sistema normativo que no se aviene a su filosofía personal. Este es, en mi opinión, uno de los grandes dramas de la referida civilización. Otro, nuestra incapacidad para reconocer que las malas decisiones que hemos tomado contra nuestro planeta y contra nosotros mismos responden a una condición humana primigenia, egoísta y extrañamente ambiciosa. Es incomprensible que billetes y poder muevan al mundo y no fuerzas heroicas como la belleza, el arte, la imaginación, la naturaleza o el amor, mucho más redituables en el bienestar y la trascendencia de nuestras sociedades en cualquier sentido que se vea. La identidad, la dignidad, la pertenencia, la patria son algunos de los conceptos con que la ambición y el poder nos atraparon, enclaustrándonos en visiones distorsionadas de lo que la vida significa. Lo digo por experiencia propia. Yo soy una emigrada, una transterrada, una mujer enfrentada al conflicto de la patria desde la matriz. A pesar de lo escrito en los últimos años, tengo mucho que decir sobre esto. Pero hoy, 29 de julio de 2021, mi intención es darle caudal a los riachuelos que corren despavoridos entre los tuétanos a causa de la infame circunstancia que hemos llevado al mundo que nos debería pertenecer, en el sentido amplio de la palabra pertenecer. Salí de Cuba definitivamente en el año 2010 con un libro de Borges bajo el brazo, un diminuto atado de dólares ganados en circunstancias extremas, metido en el sostén, temerosa de que me lo quitaran, y un volcán de miedos erupcionándome los intestinos hasta provocarles enfermedades reales. En Cuba me habían enseñado a tener miedo. De eso no se habla porque los temas de la supervivencia era y son nuestro Lecumberri. Los primeros 5 años pasaron marcados por la tristeza y la nostalgia, padecimientos físicos y psicológicos, angustias y sufrimientos, causados todos por la guerra que se libraba dentro, entre cómo yo veía el mundo y entendía nuestra presencia en él y todo lo que nos habían obligado a creer. Los siguientes 5 años pude escribir, contar cómo pensaba y sentía, con todo y mis confusiones y mis errores. La posibilidad de que lo vertido en obras de ficción toque a otros seres humanos de manera efectiva es mínima para el escritor. Todos tenemos verdades que decir, aunque las de uno no se parezcan a las de otro. Respetar este hecho crucial e irrebatible significa al menos una reducción en la violencia existencial a la que nos venimos acostumbrando. Yo vengo de un hogar profundamente cubano.
ancestralmente español y africano. La divinidad de los orichas es mi amuleto, lo mismo que el recuerdo de un abuelo que luchó contra las dictaduras neocoloniales y la presencia poética de un padre que permaneció en Cuba porque cree en sus patriotas y sus poetas. El mío era un hogar amoroso y defectuoso como cualquier otro, de enfrentadas posiciones ideológicas, donde aprendí, no obstante, a respetar opiniones ajenas y a defender las propias. Del otro lado de esa frontera habita una condición apabullante para los terrícolas, la ignorancia, la intolerancia. Yo me siento cubana porque creo en la música y en la literatura cubanas, porque las primeras amigas con las que descubrí universos son cubanas, porque quiero a muchos cubanos que están en Cuba, en México, en Francia o en el fin del mundo. Soy cubana porque para mí todos los mares huelen a boca ciega y los atardeceres son los del malecón habanero. Pero 12 años de autoexilio me enseñaron que lo fundamental nos acompaña. Lo llevamos a cuesta o nos arma, la patria, el hogar, los nombres de quienes amamos, los sueños y la capacidad de crear. Y que todo por lo que estuve tan afligida en la isla o en los primeros años de la migración eran barrotes que alguien más o yo misma me impusieron. 62 años de revolución han deshilachado los principios del hombre nuevo. Mi cubanía no está ya presa de un terruño al que sus propios hombres han lastimado con tanta sangre primero y tanta hambre después. Hace unos días dijo en redes sociales Yomil, un artista cubano, de tanta hambre nos comimos el miedo. A nuestros sistemas educativos, iglesias y gobiernos se les olvidó trazar estrategias y políticas para que el hombre aprendiera a pensar y a sentir por sí mismo. Nos estamos empobreciendo en las escuelas, en la ignorancia de los núcleos familiares y las instituciones que creen en quien provee y no en quien sueña y trabaja por una existencia apacible, honda, feliz y duradera. El miedo nos arrincona, nos aísla, nos separa de la felicidad. El miedo nos hace esclavos. Y por supuesto no hablo solo del miedo de los cubanos a decir cómo se sienten y a defender el cambio, el de muerte por vida, el de patria por vida. Hablo de todos los miedos que nos atenazan y que de mencionar aquí nos llevaría demasiado tiempo y empobrecería la experiencia principal, reconstruir la belleza. Elena y Tasso, los protagonistas narradores de Elena de todas partes, son una mujer y un hombre aterrorizados del mundo que desafían sus miedos para encontrar la única fuerza que puede salvarlos, el amor. Hoy, en medio de la pandemia, separada de mis viejos, de Añez, de tantos seres queridos, dolida hasta los sueños por la precariedad de la vida en mi isla, exhausta de replantearme las preguntas más elementales, lo único que me interesa es que ustedes están aquí, que la literatura nos une, que la belleza existe y es accesible, y que el puente del amor atraviesa los vacíos del tiempo, la geografía, y nos acerca, a nosotros, a ustedes, a quienes hacen que esta tierra empobrecida merezca el esfuerzo de que la reinventemos. Bien, Gaby. Bueno, fue así un comienzo con toda la potencia. No solo fue un comienzo con mucha potencia aquí, porque también en las redes están ya mandando muchos mensajes. Voy a leer algunos. Dice Rita, dice, muy orgullosa de ti, mi querida cubana, un abrazote. Rodrigo dice, muchas felicidades, saludos. Ruth dice, felicidades, Gaby. José Alejandro dice, muy buenas noches a todos. Enelio dice, muchas felicidades, Gaby, muy bien. Maida dice, aquí estoy, querida Gaby. Así que bueno, ya está ahí una hinchada a través de las redes. Les pido a los que estén viendo que dejen preguntas sobre el libro, todo lo que les interese saber sobre la novela o sobre el texto que leyó Gaby recién, o si quieren hacer preguntas. Y vamos a empezar, vamos a seguir con lo que nos dio inicio a este encuentro de hoy, que es la novela Elena de todas partes, que es Elena con doble L. Y eso, bueno, cuando lo vi no entendí, pero después eso queda explicado en el libro. Y me gustaría introducir, tenemos invitados muy especiales con nosotros, espectaculares que trajo. Gaby se trajo a todos, a todos sus invitados especiales. Así que me gustaría empezar primero con Anya, que está al lado de Gaby. Me gustaría, ya que están una al lado de la otra, hacer así como unas preguntas muy breves antes de introducir a todos. Primero, si te puedes presentar así brevemente para la audiencia. Hola, soy Ania, compañera de Gaby en esta locura de la editorial La Quitania, siglo XXI.
Y nada, soy de profesión química, escritora de closet y amante de todas las artes. Aquí estoy. Y además es un personaje del libro, perdón que interrumpa. También un personaje del libro, no es solo Anya la que vemos aquí, también es un personaje, no sé si no sé si es, porque no es exactamente, pero hay un personaje también de la novela que está inspirada en Anya. Yo cuando la leía no podía creer, decía, esta es Anya. Esta es Anya, la Anya que conozco, pensaba. Bueno, yo no sé si Anya me gustaría que Anya, ya que es muy cercana a Gaby, que si puedes hacer una pequeña introducción de Gaby, presentar a Gaby así brevemente al libro, cómo surgió la idea de publicar el libro en Aquitania, y bueno, básicamente eso, así brevemente, porque yo no te presenté, Gaby. Así que se lo voy a dejar a la tarea a otra persona. Sí, Anya estaba con la ilusión de que ella no tuviera que hablar hasta que la Chela no lo hubiera hecho. Y bueno, pero así es, yo tengo el radar, el que no quiere hablar voy a esa persona. Pero quiero antes de que Anya hable, decir que Anya es además la pintora del cuadro que le da portada al libro. Sí, también es la ilustradora de esa bella imagen. No tienen un libro para mostrar así ahí está. Así mostramos a la audiencia. Miren qué belleza esa tapa, ilustrada por Anya, que está fuera y dentro del libro. Bueno, las dejo hablar un poco sobre cómo surgió publicar el libro, de la editorial, así brevemente, un poco del proceso editorial y bueno, Anya, no sé, yo te doy la dura tarea de presentar a Gaby también. Okay. Trataremos de hacerlo lo mejor posible. Bueno, Gaby, como probablemente muchos saben, es ganadora del premio Juan Rulfo a primera novela. Es una escritora prolífica y, en mi opinión, excelente, y ya que la estoy presentando a ella y al libro, también, en mi opinión, esta es su mejor novela hasta ahora, que yo amé profundamente, se la recomiendo mucho a todos. Es también esta amiga entrañable, esta cubana de alma, y mexicana de alma, y ciudadana del mundo de alma. Entonces, bueno, esa es Gaby. Y pues la idea de la editorial un poco surgió como, la verdad es que la idea de la editorial era un sueño de Gaby, y siendo así súper honesta, a pesar de que estamos en público, alguna vez me cuenta su idea y yo le digo, pues si realmente te animas, yo te apoyo. Pero mi ilusión infundada en ese momento era apoyarla, no sé, invirtiéndole algo, ¿no? Y la vida demostró que sí, tiempo, esfuerzo, sueños, lágrimas, risas y abrazos, o sea, fue todo al final. Y la idea es tener una editorial un poco a las alturas de lo que demanda nuestro relativamente recién inaugurado siglo XXI, que rompa con un poco de las trabas e injusticias hacia los autores, que se centre en literatura hermosa de donde quiera que venga. Y la idea de Elena, la verdad es que fue un acto de valentía de Gaby, porque con ella inauguramos la editorial y podía haber sido un fracaso. Esta novela fue finalista, estuvo dentro de la finalista del premio de Badajoz, o sea, realmente la podía haber publicado en otro lugar, pero nosotros sentimos que es como nuestro gran amuleto de la buena suerte. O sea, que si Gaby confió esa hermosísima novela a este proyecto, creo que pues otros escritores también se sentirían tentados. Y regreso el micrófono a Gaby. Sí, un día Ania me dijo, no, pues si quieres en serio hacerlo de la editorial, yo te apoyo, ¿no? Y yo, y al otro día ya le estaba dando trabajo, y unos meses después de que empezamos a trabajar, Ania hace todo lo tecnológico, la imagen, el diseño, la maquetación, todo el trabajo con Amazon, sí, hace así un montón de cosas. Su hija está trabajando con nosotros en las redes sociales, tenemos a toda la familia acostumbrada ya a nuestras tardes de editorial, y después, meses después me dice, en realidad mi idea de apoyarte era como si te hacía falta invertir, pues yo me ponía, ¿no? Y ya estábamos, pero bueno, la verdad es que nos ha dado hartas alegrías y apenas estamos empezando, ¿no? ¡Qué comienzo! Acá dirían, what a start.
dirían en Gran Bretaña. No saben cómo está escribiendo la gente en los comentarios. Parece que estuviéramos así en, no sé, en tele. Siempre con la presentación que hicimos con Malu también pasó, y Malu está conectada, de hecho. De hecho, Malu acaba de escribir hermoso, hermoso todo. Está Luis Guillén que dice, Gaby, sos enorme. Matías, buenas noches desde Quilmes, uno que creo que es de Argentina, tocayo de Luciano y mío. Excelente lo de Gaby. Editor de la revista Entre Nos, Matías. Bueno, le mandamos un saludo. Eliana dice bellísimo, conmovedor y real. Congratulations, hay por ahí uno. Ania, acércate. Alguien pidió que Ania se acerque al micrófono. Después tenemos Juan. Eduardo Goldman, que dice estoy, le mandamos un saludo a Eduardo, Tuti, que dice hermoso, Rodrigo. Bueno, nada, sí, hay muchos comentarios que están, ya los van a ir viendo. Les pido de vuelta que los que estén viendo esta presentación dejen preguntas sobre el libro, sobre la novela, sobre el proceso editorial, sobre lo que quieran. Así Gaby después las va a ir contestando. Y me gustaría ahora sí empezar a hacer una breve introducción de los otros invitados que están hoy presentes. Voy a empezar, así como los estoy viendo, quien está al lado mío es Luciano. Luciano, ¿cómo estás? Me gustaría que te cuentes a la gente qué es lo que haces. Nada, una breve introducción. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes. Estas plataformas nos dan ubicuidad y es difícil saber en qué momento del día uno agarra a la gente. Feliz de estar acá, acompañando a varios amigos y especialmente a Gaby en la presentación de esta novelaza que se mandó. Yo soy lector, creo que no hay autora que haya leído como leía Gaby, incluso leí, no sé si acá estoy metiendo la pata, pero incluso leí una novela inédita, que en algún momento no sé si ella va a hablar de eso, y que es, bueno, tan fabulosa como todo lo que ella hace. Yo soy un escritor, un amante de la literatura de toda mi vida y un escritor de la cantera de ella, porque fue cuando la conocí a ella que realmente me tomé en serio la literatura. Entonces, imagínate que para mí es todo un símbolo estar acá hoy acompañándola. Bueno, muchas gracias, Luciano. Me gustaría pasar a Diego ahora, que es el que tengo abajo de Luciano. Claro que sí. Hola, yo soy Diego Morones, soy empresario y soy chef, pero así como Lucho, que es como lo conocemos a Luciano, todos los amigos, también soy parte de la cantera de Gabriela. Llevamos escribiendo con ella en su taller 2 años, casi 3 años, y ya entraremos a la novela porque justamente cuando empezó a escribir la novela Gaby, que muy amadamente pone en la novela de una forma preciosa, también mata a un Diego con un tiburón, entonces habría que ver estos sentimientos dónde están guardados. Bueno, gracias. Y voy a seguir con Gustavo. Hola, soy Gustavo, aquí en Ciudad de México, soy lector de Gaby desde hace mucho tiempo y amigo de ella desde antes que fuera la brillante escritora que era, o lo era, pero no lo había puesto en papel. Soy periodista de la agencia española EFE y bueno, y estoy feliz aquí de compartir el gusto por la obra de Gaby que cada día nos sorprende más, ¿no? Para bien, nos sorprende para bien. Sí, tal cual, Gaby, nos está sorprendiendo cada día más. Pienso igual. Y voy a seguir con Tensi. Gracias, Gustavo, y sigo con Tensi. Hola, yo estoy también encantada de estar aquí, de estar aquí con todos vosotros. A mí conocer a Gaby para mí fue todo un bombazo. Yo la conocí gracias al libro de Bahía de Sal, que fue como descubrir que el realismo mágico aún estaba muy vivo, ¿no? Y a raíz de ahí, pues leí todo
creo que prácticamente todo lo que publicó, por lo menos en España, ¿no? Y considero que esta novela es su mejor novela, porque si en las anteriores veíamos a mujeres fuertes, esta considero que Elena es una mujer que busca la libertad, la amistad, vamos, me pareció impresionante y sobre todo llegó a mí en un momento complicado, ¿no? Yo creo que ahora mismo necesitamos más que nunca la literatura y este libro, vamos, para mí llegó en el momento clave para recordar lo importante, ¿no? En medio de esta pandemia, recordar lo importante que es la libertad. Y nada, bueno, yo soy periodista y simplemente tengo un blog de literatura que fue a raíz de lo que también conocí a Gaby y donde ejerzo así como críticas y entrevistas y bueno, estoy encantada de que eso me llevase a conocer a Gaby y a estar aquí con vosotros. Gracias. Bueno, muchas gracias. Les cuento que siguen llegando mensajes a raíz de las presentaciones también. Después voy a leer un poco más de estos mensajes. Yo anoté así distintos aspectos de la novela que me parecía que quedaban como para debatirlos más. Me pareció una novela increíble también, me gustó muchísimo. A mí, digamos, yo leo más otros géneros usualmente, y esta novela a mí me atrapó. Es muy difícil que una novela me atrape así. Es como que empecé a leerla y me sentí que el texto era súper fluido. O sea que uno lo puede empezar a leer y terminar así rápidamente por esa fluidez que logra el texto. Me pareció increíble eso. Es como que tiene un ritmo muy atrapante. Eso es el primer aspecto que voy a destacar porque me parece un súper logro lograr eso. Y bueno, quería hablar un poco sobre el género, sobre esto es una novela, pero escrita en cartas, y eso lo hace como interesante, digamos, que tiene este formato. Empieza, digamos, con estas cartas que se van enviando. A mí me gustaría como ponerlo así en términos divertidos, ¿no? Como que al principio, o sea, yo lo que sentí cuando empezaba a leer era como que era un super crash de dos personas que se habían enganchado y había una súper intensidad, y decía, estas personas que no tienen acceso al wifi y se están mandando cartas así en una súper intensidad. Trataba de pensarlo así en términos muy contemporáneos y pensaba en eso. Pero me encantaba como este formato. Me gustaría como hablar un poco de eso, o sea, ¿qué le pareció a los que están acá? Me gustaría empezar ahora al revés por Tensi. ¿Qué les pareció este formato como lectores? Y mismo Gaby, si querés hablar de eso. Yo precisamente iba a destacar eso del formato, porque considero que el formato de formato epistolar de las cartas precisamente lo que fomenta es que haya esa intimidad entre los protagonistas, que es un poco lo que pretende, creo que Gaby, y considero que también es un homenaje, ¿no? a ese escribir lento, alejado de las tecnologías, que a veces parece que estamos hiperconectados, pero que no tenemos tiempo a mandar nada sosegado, relajado, y aquí se nota como muchísima intensidad, muchísima relajación y esa recuperación de esas formas de escribir y de sentir incluso. A mí me pareció, pero al mismo tiempo no me pareció parada, me pareció lo que dices tú, muy ágil y que te atrapa desde el primer momento. O sea, yo también entendí al principio que era más una historia de amor loco, hasta que fui entendiendo un poco los conceptos del protagonismo de Elena, ese afán de la libertad, del viajar, no sé. Me gustó mucho el formato. Sí, aparte, este formato también permite, uno iba viendo la graduación, cómo se iba graduando en intensidad también, porque empezaba como, no sé, por ejemplo, ¿no? Esto no es estrictamente del libro, pero es más o menos de mi memoria, y empezaba como querida Elena, y después era, no sé, mi queridísima Elena, y después era mi amada Elena, y iba como increciendo esta intensidad entre las cartas. Entonces este formato también permite esa graduación de intensidades. Y nada, me parecía interesante. No sé si alguien más quiere agregar algo con respecto a este tema. Sí, de acuerdo con todo lo dicho. Yo pienso que no hay nada de gratuito en que la historia en epistolar se haya ubicado en el tiempo presente, porque de alguna manera esta amistad entre Tasos y Elena que se va construyendo a través de las cartas pone un poco
de manifiesto la vorágine en la que vivimos, ¿no? Ese culto a la inmediatez que rige las relaciones humanas hoy en día. Y yo es algo que rescato mucho de esta novela, ese aspecto. Es un gran logro de la novela, pienso. Sí. Perdón. ¿Puedo? Sí. Creo que de alguna manera escribir, o sea, esta novela epistolar donde lo que se intercambian son cartas en papel que llegan por correo, como ya nadie se acuerda qué era, es esta pincelada de nostalgia que de alguna manera tienen casi todas las novelas de Gaby Guerra. Y ahí tengo una pregunta para ti, o sea, realmente la mayor parte de las novelas es este intercambio de cartas, de manera que la escritora tuvo que construir dos voces distintivas, dos voces diferentes, y todavía al final, el final no es epistolar, donde quiero spoilear nada más, y es una tercera voz, y lo que le quería preguntar a Gaby, ¿qué tan complicado fue armar tres voces diferentes en la misma obra? ¿No? Bueno, le respondo a Ania. Y quería decir un par de cosas, seguramente ahorita se me va a olvidar la pregunta, pero te la vuelvo a preguntar porque la tengo aquí cerquita. También, bueno, quería que cuando estabas diciendo lo de que Ania era un personaje de la novela y quería hacerle un homenaje, hace unos poquitos años leí una pequeñísima novela epistolar de Editorial Uso, que acá está conectada también Maida Bustamante, mi editora en España, que ahora no me acuerdo si el nombre es exactamente así, Cartas para un reencuentro, ¿sí? Bueno, Tensi conoce también el libro, es un libro extraordinario que cuenta la ficción de lo que fue una historia real. Y desde que había leído ese libro me quedé con ganas de este formato de las cartas, ¿no? Entonces, nada, me quedé pensando, o sea, Elena la construí primero. Yo ahí quería introducir un poquito el cómo escribía Elena, porque yo estaba en Francia y viajé a Italia en el momento que empecé a escribir Elena. Y por eso es que de alguna manera Elena terminó siendo una ciudadana de Francia y he visitado a Francia en los últimos años con mucha frecuencia, París, porque mi familia vive allá. Y quería también apropiarme de ese escenario, ¿no? Pero entonces viajo a Italia y decía, bueno, y si Elena estaba apenas dando como sus primeros pasos de qué quería hacer, ¿no? Después Elena se va al largo viaje de circunnavegar el África, pero bueno, ahí empieza todo. Y luego la terminé de escribir viviendo en casa de Ania, y era muy lindo porque yo escribía una carta al menos cada noche, y después que la terminaba, mi primera editora estaba esperándome, a veces eran la 1 de la mañana, y yo le decía, aquí te la mando, y a los 10 minutos me decía, me encantó esto, y así, ¿no? Y ella estaba esperándome a que yo le mandara la carta del día. Y bueno, luego hablamos muchísimo sobre la novela y sobre cómo iba sucediendo, muchas ideas que Ania me dio y que conversamos en el agujero negro de su cocina, que así le decimos a ese espacio en el tiempo. Terminaron siendo motivación para la novela, incluso hay algún poema de Ania, porque eran poemas que ella escribía en el momento que yo estaba trabajando en esto, ¿no? Y me inspiraba muchísimo también. Y bueno, la terminé de escribir en Grecia, porque la novela termina en Grecia, y Ania y yo fuimos juntas a Grecia y corrimos el maratón de Atenas, y luego nos fuimos a una isla del Mediterráneo y allí terminé de escribir este final que dice Ania, que es la tercera voz, ¿no? Todas son voces en primera persona, todas son voces muy íntimas. Y además el gran reto en realidad en el tema de las cartas era cómo esta gente se iba a deshacer completamente del mundo moderno y buscar la profundidad que hay en una carta escrita en papel, en la que hace unos días conversando con Gus, ¿no? Decíamos, ellos tenían que elegir, o sea, una carta que se puede mandar cada 15 días, un mes, ellos tenían que elegir de todo lo que les había ocurrido en ese tiempo, sobre todo a Elena, que le ocurría un viaje en vivo, qué cosa era lo que realmente le quería contar a la otra persona. Y para eso solo era posible a través de una carta que tuviera 1 o 2 cuartillas, ¿no? Donde tú no tuvieras que decir qué comiste hoy, sino cuáles son los sucesos trascendentales de la vida, que al final son los que lo van uniendo a ellos dos. Y fue un reto, sí, por supuesto. A la fecha, yo les digo que esta es la novela realmente que más temores me ha dejado después, porque
todavía, o sea, apenas ahora que los lectores me empiezan a decir, veo cómo les funciona el que estas dos personas hablen cada quien en su voz, era ponerse en la piel de cada uno, ¿no? Y ponerme en la piel de Elena no era difícil porque creo que es un personaje que tiene mucho de mí, pero ponerme en la voz de Tasso era difícil. Y bueno, finalmente ponerme en la voz de Macar creo que fue el reto mayor. Bien, creo que Luciano quería decir algo, o había alguien que quería hablar. Sí, yo quería Diego. profundizar un poquito en la parte de fuera epistolar. En el mundo moderno, la novela ocurre en los 2000, para los que no están escuchando y no están, evidentemente ya llega en el momento en el que existe WhatsApp, llega en el momento en el que existe todo lo necesario, por así decirlo. Y ahí es donde se vuelve muy interesante, porque sin duda alguna, una carta permite que las cosas sucedan, que era un poquito lo que decía, ¿no? Y estamos acostumbrados a que no dejamos que las cosas sucedan, sino que le vamos dando curso y de alguna forma esta inmediatez de la comunicación, vamos escribiendo guiones de hacia dónde queremos orientar que las cosas terminen. Y la segunda, que creo que es muy linda, y se permiten estos dos personajes conocerse desde adentro y no desde afuera, ¿no? Otra vez estamos en esta modernidad en el que hacia la derecha te gusta, hacia la izquierda no te gusta y haces match y es maravilloso, ya empezamos a conocernos desde afuera y pues ya lo que sigue puede ser más fácil. Y aquí se permiten conocerse desde adentro, con una intención amorosa, sin duda alguna, desde un principio, ¿no? Porque esa es la parte que es interesante. Pero todavía con este platonismo de lo que pudiera ser y lo que no es, y sobre todo con la intención, que creo que es lo más lindo de la novela, de encontrarse en el otro. Y eso es lo que lo epistolar creo que hace que funcione y es lo que hace que cambie. Pensando que en los 2015, no es una novela de 1800, es una novela de 2015, 2017 acaba, si mal no recuerdo. Creo que es algo que definitivamente no había otra forma de entenderlo y de entender los personajes. Bueno, sí, así es. Acá está, aquí tengo a Gustavo que quiere tomar la palabra, así que le cedo la palabra. Sí, a mí me parece que esta manera que Gaby decidió hacer la novela de manera epistolar, me encantó la manera en que justifica todo, cómo sucede todo y lo va justificando, porque todo el mundo dice, bueno, ¿y para qué necesitas unas cartas si tienes WhatsApp, si tienes Zoom, si tienes Skype y tienes toda la tecnología? Y hablaba yo con Gaby y le decía, Gaby, Tasso y Elena nunca quisieron acostarse, nunca quisieron tener una relación sexual. Y ahí tuvimos una especie de polémica porque casi nos metimos dentro de la novela como si yo conociera a Tasso y conociera a Elena, porque reflexionaba yo con ella sobre algunos temas que maneja la novela. Y uno de ellos es algo que a mí me obsesiona y me parece, mi manera de ver el amor tiene que ver con el verbo dar. Me parece que si hay una palabra para determinar el verbo, el concepto del amor, es el verbo dar. Y es lo que ellos dos hacen. Y no hay un egoísmo, hay una tolerancia a toda la manera de ser, o más que una tolerancia, hay una libertad. Y de manera que yo no sé, después creo que no se lo propuso y le salió así. Hay un reflejo de minorías que ella defiende. Hay personas de otras razas que son protagonistas, hay personas con variado comportamiento sexual que igual, y hay un tema de migración. Y después me confesó que no se lo había propuesto así, pero me parece una novela muy humana, sin dudas es la mejor que ha escrito Gaby, lo cual no es poco después de Bahía de Sal. Y bueno, pues quería reflexionar sobre eso, ¿no? De la manera en que una novela humana en un momento de tanto humanismo, Cuba no puede faltar. Desde hace 35 minutos, o no sé, 20 y pico que empezó el chat, ya Gaby está fichada como agente de la CIA y ahora yo diciéndolo también fichado, porque todo el que dice algo sobre cómo vive un cubano es agente de la CIA y está pagado por la CIA. Y todos somos agentes de la CIA, cuando al final yo creo que lo primero que tenemos que hacer, y ya me fui del tema, es quitar esas cosas que nos dividen
y apostar a las coincidencias, y no solo de los cubanos, de toda la humanidad, porque si uno viene a ver, los países son pretextos para dividirnos, ¿no? Aunque amamos mucho a los nuestros, ¿no? En mi caso tengo 2 países, México y Cuba. Pero bueno, hablando de esto, yo creo que de manera indirecta toca todos estos temas, y a mí me parece una novela muy humana, me parece una novela, aparte de lo bien escrita que está, todas las emociones que despierta. Gracias. Ahí nada más quiero decir algo rápido. Y es, Sí. creo que la discusión que tuvieron Gus y Gaby, habrá que profundizarla, porque el erotismo que tiene la novela por sí sola no me deja duda de que Tazos en algún momento hizo algo más que leer las cartas. Bueno, está buenísima la polémica, ¿eh? Sí, Bueno, bueno, a lo mejor es porque no lo iba a lograr y dijo, bueno, yo desisto de esto y voy a apostar al amor más hermoso, que es un amor sin cuerpo. Bueno, el amor más hermoso no, más puro. Bueno, ahora voy con Gaby, un segundo. Voy a hacer como acá una pequeña pausa, porque voy a leer una pregunta que te dejaron del público, Gaby, para que la vayas pensando para después, no para responder ahora, que dice, qué encanto, dice algo así como, qué encanto ver fumar en contraespejo a Anya y a Gaby, dijo Rodrigo, y se pregunta, ¿qué tanto el periodismo influye en la materia literaria de la novela, en las novelas de Gabriela? Extiendo esto también a sus lectores y lectoras, amigos y amigas. Así que tienes ahí una pregunta, Gaby, para pensar. Y antes de volver con el comentario que ibas a hacer y también la respuesta a esta pregunta, me gustaría pasar un poco a Tensi, porque ustedes saben que, ustedes van a ver que en este grupo hay personas que están muy despiertas y personas que estamos muy dormidas. Porque a los que estamos en el continente europeo o por estos lados, estamos, acá ¿qué hora es? 1:20, así que estamos un poco, o sea, la estamos remando, pero no estamos frescos como los demás. Así que me gustaría, Tensi, antes de que esto decaiga más para las dos, me gustaría que hagas comentarios generales. Digamos, ¿cuáles son los aspectos que te llamaron la atención de la novela? ¿Qué te gustaría, cuál es tu perspectiva acerca de esta novela? Te la dejo así como un poco general, que es una visión antes de que nos dé más sueño. Bueno, a mí la novela que antes aparte del formato epistolar que antes, bueno, comentamos aquí, que todos coincidimos un poco, ¿no? Yo creo que ante todo las novelas de Gaby, pero esta especialmente, son homenajes a la literatura evidentes. Y este es un homenaje a las palabras. Yo tengo mucha obsesión por buscar todo el rato como reflexiones alrededor del poder que tiene la literatura, porque para mí sí que la literatura me ayuda, no me gusta abusar de la palabra cura, pero sí que en muchos momentos me ha supuesto una terapia, y digamos que aquí los personajes, tanto Tasos como Elena, todo el rato, yo he subrayado infinitas citas diciendo que efectivamente la literatura cura, que solo hay forma de vivir si es con poesía, bueno, diferentes reflexiones alrededor de la literatura que a mí me parecen súper resaltables. Y que bueno, que creo que están un poco, o sea, que los personajes en ese aspecto son un poco Gaby. Gaby se nota mucho en estos personajes, ¿no? Porque yo hace un tiempo hice un apartado en el blog relacionado con explicar los procesos creativos de algunos escritores, ¿no? Y tenía la oportunidad de que Gaby me mandase un texto para destacar cómo nacía en ella la llama de la literatura. Y ella me reconocía, que yo el otro día lo estuve revisando y me llamó la atención, porque dije, esto es como en Elena de todas partes. Gaby decía, creo que las palabras pueden salvar el mundo, creo que también el amor. Y lo vi como, esto es Elena de todas partes. Me sugirió que es tal cual, y me gustaría resaltar ese homenaje evidente que hay a la literatura, que creo que está en todas, pero aquí más, y que es una novela también muy universal. Creo que cualquier persona de cualquier parte del mundo logra entenderla, porque son sentimientos humanos que van por todo el mundo y que, vamos, que la entiendo yo aquí en Galicia, la entendéis vosotros desde México, Argentina, y que eso es, no siempre es posible, y en este caso sí que se da. Y nada, que muchas gracias, estoy encantada de estar aquí, pero bueno, lo que dice
Gaby, por aquí son las 2 menos 20, entonces bueno, la verdad Sí, es que estoy eso, despierta porque me está interesando, pero... eso justo un Alejandro en los comentarios que también está en España dijo 2 menos 20 Gaby en España, me corrigió porque dije el horario del Reino Unido, pero 2 menos 20, así que Gaby, qué amiga que tenés, porque qué amiga que tienes 2 menos 20. Totalmente, Alejandro Pomares, ¿no? Poeta español de la ninfa también. Y bueno, no sé si quieres ahora decir lo que ibas a decir antes, Gaby, y también responder a la pregunta del público. Y hagan más preguntas, los que estén en el público, solo llegó una. Hay muchos comentarios, pero preguntas esa es la única por ahora. Bueno, no, yo quería comentar hace un rato con esta polémica que yo ya sabía que se iba a dar entre Diego y Gustavo, pero no les advertí a ninguno de los dos, porque ya sé ya sé cómo piensa cada uno sin que me lo digan, pero además de todo, bueno, con Gus habíamos compartido hace unos días sobre este tema. Él tiene su posición, que no la voy a decir para dejar que los lectores consigan la suya, ¿no? Pero lo que sí es un hecho es que estas dos personas, que eran dos personas muy, muy solas y muy aislados del mundo, y porque se sienten, que era un poco lo que quería poner también en este texto al principio, ¿no? Se sienten fuera de lo que nos han dicho que tiene que ser el mundo, habían decidido quererse, y habían decidido quererse desde el momento en que Elena encuentra la libreta de Tasos y encuentra que ahí hay un poema que a ella la define. Y como dicen, ahí la palabra los empieza a unir, la poesía los une. Pero muy al principio, o sea, cuando todavía ella no ha decidido que va a viajar, cuando no se sabe nada de qué va a ocurrir en el futuro, e incluso los dos habitan la misma ciudad, ellos han decidido no verse. Algo que a lo mejor, de lo que después hablan en algún momento, pero en ese están seguros de que eso no va a ocurrir porque están viviendo la magia de conocerse a través de las palabras, o como decía Luciano, de conocerse desde adentro y no desde afuera, ¿no? Creo que Diego decía, bueno, ambos. Entonces, eso es, más allá de que hayan tenido o no en algún momento la pretensión de un romance más carnal, ellos decidieron quererse y decidieron dar, esto decía Gus, ¿no? Decidieron darle a cada quien. Para Tasos era suficiente con querer a Elena, ni siquiera necesitaba que ella lo quisiera. Y Elena, que ni se planteaba querer a un ser humano, descubrió el amor, en realidad, a través de Tasos y de su amiga Anya, ¿no? Que era la única amiga que tenía en el mundo, aunque ella aparece un poco más adelante en la novela. Y bueno, esta pregunta del periodismo y la literatura. Nada, un abrazo a Rodrigo, que nos está acompañando además muy lindo en los proyectos de la editorial. En esta novela quizás menos. Muchas veces trabajamos este tema en los talleres porque hay muchos periodistas. Acá está, voy a aprovechar para presentar a nuestra niña de prensa, nuestra querida Mariana Otero, que es la que hizo todas estas coberturas posibles, que es periodista y es escritora también, ¿no? Como Gus, como muchos otros periodistas que también han estado en los talleres, y el cómo desvincularte de una cosa para entrar en la otra cuando es necesario, porque no siempre es necesario. O sea, yo creo que hay momentos en que la literatura requiere del género periodístico, y si se puede servir de él como se sirve de la poesía, como género, ¿no? Más allá de la poesía del mundo, como género o del ensayo. Y si viene a cuento, lo veo totalmente válido, y además qué gran valor que un periodista pueda aportarle el fruto de su trabajo a una obra literaria, ¿no? Jamás los desvincularía, jamás los separaría. Creo que en esta novela particularmente mi periodista quedó lejos porque es una novela que se va a otro género y que no está aquí. Yo particularmente trato. O sea, al principio de escribir, las primeras obras, los primeros libros, uno tiene esta tendencia a dar, como decimos, ¿no? A dar fechas y datos exactos. Creo que la literatura no necesita fechas y datos exactos, sino sensaciones exactas, ¿no? Entonces, ahí, pero nada, es un mundo y es un tema además que daría para otro encuentro, ¿no? Sí, te llegó también una nueva, que te la dejo para después también, para que pienses, de Ángel José, ¿cómo funcionaría esta novela con lectores jóvenes cubanos?
Así que eso te la dejan, que va también con el tema del episodio. Quería preguntarle a Mariana si no quiere decir unas palabras, ya que está ahí, saludar, decir algo. No. No la veo muy bien. ¿Qué tal? Buenas. Acá nadie se salva. Los que están viviendo la noche literaria de hoy. Yo soy Mariana Otero, soy admiradora y fan de Gaby y de Ania también. Un poco más de Gaby, pero que Ania luego me regaña mucho. No es cierto, no. Y pues las palabras que yo diría, yo que también coincido con todos en que esta es la mejor novela que ha escrito Gabriela. Me parece que es una novela que trae a cuenta mucho de la situación que pasamos, no por lo que estemos pasando, sino por la nostalgia de lo que ya no tenemos. Es una novela global que, como bien dice, la empieza a escribir en Francia, la sigue en Italia, la novela se va por todo el África y la termina aquí la escritora en la Ciudad de México, en casa de Ania. Como bien lo dice, es una novela global que al mismo tiempo nos hace recordar todo este pasado en donde teníamos mucho más contacto y donde no estábamos tan presas de esta vorágine de la inmediatez, en donde pues tienes instantáneas, pero nunca tienes contacto real, ¿no? Esas serían mis apreciaciones. Muchas gracias. Muchas gracias por venir, así un poco improvisando, pobre. Pero estuvo muy bien lo que dijo, ¿no? Valió la pena. Totalmente. Luciano estaba levantando la... Sí. Sí, me dio pie Mariana, porque ahí nombró un montón de lugares. Yo creo que en Buenos Aires también estuvo Gaby escribiendo parte de esta novela, me parece. Bueno. No podés invitar a un argentino y pretender que ese detalle se te escape. Así que bueno, ya está. Ahora estoy contento, podemos seguir con el asunto. Bueno, surgieron muchos temas, en todo lo que fueron diciendo, fueron surgiendo como distintas aristas a las que me gustaría volver. También quería hacer como una mención a que Cuba también aparece en la novela, hay varias menciones. Sí es cierto esto, o sea, me dio pie con eso Mariana cuando habló de esto, de lo global. También en un momento cuando empezaste a hablar, Gaby, hablaste de esto de que, cuando leía la novela tuve la sensación, en las descripciones yo pensaba, esto es de alguien que estuvo en estos lugares, y no de alguien que lo está imaginando o viendo a través de fotos, como que me daba esa sensación de real, de descripciones de alguien que pasó por muchos de esos lugares, y no que los está como... digamos, inventando a raíz de fotos u otros métodos. Y bueno, me parecía interesante cuando hablaste un poco de eso también, que hubo en tu parte biográfica, digamos, estuviste de paso también. Hay unas frases del libro que quiero remarcar, así muy brevemente, que a mí me parece... Es como que el libro de golpe tira así como unas frases que son hermosísimas. Yo sé qué belleza esto, que como que iban apareciendo en estas cartas. Por ejemplo, en un momento habla del Sena, Elena, y dice, bajo mis pies, a la orilla del Sena, galopan caballos muertos. Y aparecen como esas pequeñas como joyitas en estas cartas. Después, en un momento... Tasos dice, Elena, sacás de adentro mío el hombre poderoso que nunca fui. Y es como que, no sé, hay unos juegos, hay como unas frases que me parecían como muy ricas. Y creo que esa es también el secreto de por qué el texto mantiene esta fluidez. Porque yo es como que todo el tiempo estaba pensando, ¿cuándo va a venir otra de estas frases tan ricas que iban apareciendo durante toda la novela? O sea, yo me anoté varias así para ir leyendo a medida que va pasando la presentación, así que me voy a guardar algunas para después. Pero me gustaría también volver un poco al tema que hablaron antes, que creo que empezó Gustavo con el tema,
o no sé si en realidad surgió así como un poco por la diagonal, pero está el tema también de, digamos, hay como una especie de, desde el momento que empieza el libro, creo que es Tassos que le dice a Elena, conocerse no es una posibilidad, y pone ahí como una barrera, una especie de barrera, nos podemos amar, pero no nos vamos a conocer. O sea, tiene como esta contradicción. Y después tiene para mí algunas también aspectos interesantes con respecto también a todo lo que es lo sexual, el erotismo, y ahí también aparecen como unas cosas interesantes que son de las que hablaron antes. Así que me gustaría entrar en este tema, qué es lo que piensan los invitados de estos temas. Gustavo, no sé si quiere empezar, ya que antes tiró como un poco, sí. Pues a mí me da gusto la manera, con la elegancia que toca el tema, porque lo toca como tal vez de refilón, pero da ideas muy claras sobre, bueno, sobre el tema de la emigración, sobre el tema de la diversidad sexual, sobre el tema de las razas. Y yo creo que si algo puede hacer la literatura, entre las muchas cosas que puede hacer a través de la belleza, es pues recrear de la mejor manera la necesidad que tenemos los seres humanos de alejarnos del egoísmo, de unirnos y de entender de que al final somos la misma cosa, que por casualidad nacimos en un lugar o en otro, y que al final el que vive en otra, pero en otros lugares, es la misma cosa, ¿no? Alguien un día decidió que debíamos dividirnos en países y dividirnos en provincias y dividirnos en asociaciones y divisiones hasta de los equipos de fútbol o de béisbol, que en Cuba una discusión de béisbol o de política prácticamente es una guerra a muerte, aunque al final la de béisbol no tanto, ¿no? Yo creo que este tema, que para Gaby tiene muy dentro este tema bueno, es una emigrada. Una de las cosas que más me une a Gaby es que alguna vez le predije su futuro y ella no lo creía, pero le dije, cuando México no te vas a dejar ir. Y aquí terminó Gaby siendo una emigrada que, bueno, la verdad es que al final mucha gente dentro de Cuba también es emigrado, ¿no? Y no solo me refiero al tema político. Yo quería comentar, regresando al tema original, porque como que que en mi opinión, esta es una novela de la búsqueda individual de cada quien. Y creo que parte de este no encuentro físico, la razón subyacente, o al menos así yo lo veo como lector, porque ya saben, el escritor escribe y después uno lee a su manera, es que ellos lograron no solo buscarse, sino encontrarse justamente en el otro. Y entre otras cosas porque no había estas pasiones humanas que surgen de lo sexual, del contacto físico, de estas demandas, o sea, mantuvieron esta especie de amor puro porque la respuesta a su búsqueda, intuyeron desde el inicio, estaba en ese otro, con el que estaban desnudando el alma, porque eso es lo que hacen en estas cartas. Y lo querían mantener descontaminados de su propio yo, ¿no? O sea, es como esta contraparte del espejo, este otro yo, pero sin tocarlo, para que esta búsqueda se mantenga realmente pura y funcione, o así yo lo veo. Y hay hombres, ¿no? Hay un tema muy interesante y es el hombre incompleto, ¿no? Tassos es un hombre incompleto física y emocionalmente, inclusive nunca crece, nunca sale del seno hasta que empieza a conocer a Elena. No, es muy interesante esa parte. Y de las frases bonitas que yo creo que aparte define perfecto la novela y que está en la novela que decías, Gaby, es una que yo apunté que dice, dice, como Roma, una luz siempre asoma entre sus edificios. Entonces creo que lo que tiene esta novela es que es eso, ¿no? En cada capítulo siempre una luz asoma y te hace querer leer más y leer más y leer más. Incluso cuando llegas al final te quedas en esa parte se corta, ¿no? Evidentemente, entonces ahí es donde viene esa parte interesante, esa tercera voz, que te quedas con esas ganas de decir, ¿y qué fue lo que pasó, ¿no? De alguna forma. Y de lo otro, definitivamente,
yo seré el que diga que el amor puro existía, pero yo creo que hay cosas que no son fortuitas y que puso Gabriela y que nos podrá decir. Te apunto una específica, y es cuando Tasos de alguna forma le declara su amor y su deseo, y le dice, y habla del sol de Troya. Y cuando firma la carta, ¿no? Ella, o le pone él, dice, a mi Helena, hoy de Troya, ¿no? Claramente ahí hay un guiño, hay una intención, bueno, sí dije que no, pero pues si tú quieres, sí, ¿no? Y la diferencia de edades, que eso también es muy interesante, es una diferencia de edades que deja mucho, yo creo, a la imaginación del lector, 55 y 30, en el que pareciese que no, pero pudiera ser que sí, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde también juega esta relación, y es donde de alguna forma, pues sí quieres que Tasos termine con Helena de una forma u otra, y Helena con Tasos, y creo que terminan juntos. Y creo que terminan juntos de una forma erótica, que es una parte que también es interesante, porque es cuando uno finalmente se completa, se complementan, y no por eso, ¿no? Tiene que ver con un tema de platonismo, sino realmente físico. Sí, muy, muy interesante. También hay varias cosas ahí que después me gustaría volver. Está Gustavo, había estado levantando la mano y después voy a pasar a Luciano, que también está levantando la mano. Así que voy primero con Gustavo. Sí, tienes mucha razón, Diego, pero la idea de lo que yo creo de que es que primero está el amor, bueno, las relaciones de amor entre hombres y mujeres se complementan muy bien a nivel físico con una excelente relación sexual, que es buenísima, que es bonita y que está relacionada con la belleza muchas veces. Pero no necesariamente el amor tiene que tener incluido el sexo. Y estoy hablando del amor no entre familia o entre personas que amigos, ¿no? Yo creo que sí, probablemente, pero me parece que era algo tan intrascendente entre ellos dos, que hubiera sexo, ¿no? Que hubiera sido un apéndice a la relación. Por eso un poco, para provocar a Gabriela, yo le decía, yo conozco a Tasso desde mi generación, o sea, más o menos sé cómo va la cosa porque lo conocí, me metí ahí en la novela y me tomé un trago con el hombre, y me dijo que no, que no le interesaba ese tema. También está lo otro, a lo mejor es el hombre, como decimos de manera coloquial, puso el parche antes que saliera la herida, ¿no? Tengo 55, ella tiene 30, está difícil, pero de todas maneras, tenga razón tú con la idea de que sí, tenga yo o la tenga yo con la idea de que no, yo creo que en todo caso es un apéndice el tema sexual, porque era un amor genuino, un amor de almas, y si después lo otro sucedía, bueno, hay amigos que han hecho el amor y les ha ido muy bien, y al otro día ya no lo hicieron más y siguieron siendo prácticamente, no sé, una relación casi de hermanos, ¿no? Que a mí me parece, no sé qué piensa Gaby, pero Gabriela, porque el nombre está muy bonito para estar solo contando, ¿qué piensa ella sobre este tema? A mí me parece que si hubo un deseo sexual de uno al otro, creo que es un apéndice porque no era lo principal. Cosa muy distinta de lo que pasa con Helena, con su marinero, ¿no? Bueno, voy a pasar a Luciano, que quería hablar antes, y después volvemos a Gaby para que responda la pregunta. Bueno, tomando un poco la posta que me dejó Gustavo, yo pienso que no podés sacar de la ecuación al marinero. Simplemente creo que incluso en la relación con Tasos, porque de alguna manera ella se siente plena o recibe todo el amor que necesita porque le viene de dos vertientes, y eso no puede ser ignorado. Después, con respecto a las frases deslumbrantes que minan la novela, que son características de la prosa de Gaby, que tiene un calibre poético gigante, o sea, escribe poesía en prosa, básicamente. A mí me gustaría que por ahí no lo tocamos todavía el tema, quizás después valdría la pena que Gaby hable de eso. Yo creo que toda la atmósfera de la novela está imbuida en también el espíritu de Kazantzakis, que Gaby lo leyó y mucho,
mientras escribió esta novela, y hay un panegírico, un homenaje solapado a él, ¿no? En la historia. Bueno, antes de volver, pobre Gaby, no la dejamos hablar. Voy a leer algunos comentarios de la gente así brevemente y bueno, ahora te dejo un rato largo hablar, Gaby, porque todavía tenés lo que dijo Gustavo, la pregunta anterior, y ahora te voy a agregar más preguntas, así tenés como una lista. Te voy a leer algunos comentarios que están llegando. Bueno, tenemos la pregunta anterior, ¿cómo funcionaría esta novela con lectores jóvenes cubanos? Después te dice, qué gusto escuchar la descripción. Iván dice, qué gusto escuchar la descripción de la novela, dan ganas de leerla. Osiris dice, qué belleza, decidieron quererse, es una decisión que da mucho miedo. Olivier dice, leí con gozo Bahía de Sal, en esta nueva novela, ¿hay vivencias reales por parte de Gaby en la historia? Saludos a la muchacha que está detrás de Gaby al fondo, ahí hay unos saludos. Después Alejandro dice, los bordes del mundo donde la maravilla aún tiene lugar. Y José Alejandro dice, Elena de todas partes tiene como uno de sus varios temas el deporte, en su caso la carrera de fondo, el maratón que corre tazos. La novela es un ejemplo más de que deporte y literatura pueden encontrarse, de que la neurona no está peleada con el músculo. Ahí también hay como otro aspecto que surge de la audiencia. Tenemos muchos comentarios. Eduardo Goldman dice, me encanta el clima que se ha ido generando en esta presentación, digno marco para una escritora del fuste de Gabriela, sí soy su fan, dice. Así que bueno, hay más comentarios, pero bueno, ahora te dejo que hables un poco y bueno, respondas y digas todo lo que tengas que decir, Gaby. Bueno, un saludo grande a mi querido Eduardo Goldman, que además es nuestro segundo autor publicado en Editorial Aquitania, con Titanic City, que pronto vamos a estar compartiendo también. Gracias, Edu. Y a ver, tengo un montón de ideas y preguntas. Este tema de la sexualidad, y está buenísimo que Lucho mencionara la presencia de Kazantzakis, que es como su gurú de tazos. Y creo que Lucho además, bueno, vivió conmigo ese momento en que estaba decidiendo cómo iba a escribir Elena, porque descubrí a Kazantzakis estando en Buenos Aires y nada, él mismo me regaló este libro que yo quería leer, que se llama Lirio y Serpiente, y que es el primer libro que escribe Kazantzakis cuando tiene 18 años, fue un escritor de estos con una madurez excepcional, y es un libro en prosa, poesía en prosa, pero muy a propósito, o sea, es un libro muy, muy lírico, de un lirismo extraordinario, escrito como en una especie de diario o quizás de cartas, y que él le dedica a su maestra de inglés, una irlandesa, que estaba en Grecia, y bueno, Grecia es uno de los grandes motivadores de esta novela, después podemos hablar un poquito más de ello, porque no solo Kazantzakis. Y nada, era de tal intensidad el lirismo, al punto, recuerdo algunas imágenes así que decía, si me corto las venas y dejo fluir un poco de sangre, me aliviaré, por la intensidad sexual que él estaba viviendo en esa experiencia con esta mujer. Y un tiempo después compré Cartas al Greco, que es como la autobiografía de Kazantzakis, y ahí él confiesa que jamás en la vida estuvo enamorado de esta mujer, que usó la literatura para expresar todas las contradicciones que la sexualidad le estaba provocando a los 18 años. Entonces, de alguna manera, Tasso se vale de eso para expresar su sexualidad pero desde él mismo, hacia él mismo, en las cartas que le escribe a Elena, pero sin pretender con eso. O sea, ese es el erotismo que él está manifestando, sin pretender con ello que haya más. Decía... tú misma leíste hace un rato cómo el que conocerse no era una posibilidad, que le dice Tazos. Y ahí yo como escritora, mi intención en particular, que creo que va un poco con lo que decía Gus, era negarse a sí mismo una posibilidad que él veía demasiado remota. Y al negársela, porque Tazos tiene esta personalidad de cerrarse los mundos, ¿no? De enclaustrarse, de evitar todo aquello que lo atemoriza. Entonces ahí hay un temor, pero es un temor con el que va a luchar durante toda la obra y que en algún momento va a decidir romper,
porque él decide que quiere ver a Elena mucho antes de que ocurra realmente, ¿no? Entonces, pasan todas estas cosas complejas que nos pasan a los seres humanos. Me preguntaban cuánto había de mí en la obra. Aquí esto lo voy a decir haciéndole un homenaje a un queridísimo amigo, Diego, que murió hace unos años, ahogado en el mar aquí en México, un amigo mexicano que quise muchísimo, para que Diego se quede tranquilo de que no es a él a quien maté, sino que más bien reviví a alguien que yo quería traer también a esta historia, y él era de alguna manera como el iniciador del amor de Elena, ¿no? Donde ella, pero fue tan breve que no tuvo tiempo de descubrirlo. Entonces, efectivamente, ellas se complementan los amores de ellos dos, de su marinero, que es su pareja efectiva en algún momento de la historia, y de Tazos. Incluso recuerdo que en algún momento dice que bendecida estoy, porque tengo el amor de dos hombres, y sí, uno es el amor filial y de almas, como dice Gus, y el otro también, pero bueno, ahí con un erotismo efectivo, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué más? Bueno, voy primero con el maratón, el deporte, metida dentro de la novela. Bueno, yo hace unos años corro maratones, subo montañas. Muchas veces cuando estoy en la montaña con los amigos les digo, para mí subir una montaña es como escribir un libro. Es una experiencia en la que no importa a dónde quieres llegar, sino cómo vas recorriendo ese camino y hacer que la experiencia de ese camino sea válida para todo en la vida, ¿no? Y no importa porque cuando llegaste arriba es un instante. Todo lo que tuviste que atravesar ahí con las personas que lo atravesaste es lo que hace valiosa la experiencia. Y lo que hace incluso que luego te sientes a pensar en qué sentimientos esto te provoca cuando ya estás de regreso en tu casa, ¿no? Y bueno, por eso también quise que Tazos, que era un hombre con una incapacidad física, además de psicológica, se atreviera a romper sus jaulas, y lo hizo a través del maratón, porque además, como aquello de estar en los lugares, pues es una experiencia que yo conozco muy bien, lo que se siente. Gus acá, que también ha sido mi gurú, también un maratonista de muchos, muchos años, de muchos maratones, muchas veces me ayudó también a entenderme dentro de ese deporte. No se puede entender qué cosa es un maratón, ni qué cosa es subir una montaña, ni qué cosa es escribir un libro hasta que no has llegado a los 42 kilómetros, ¿no? Entonces, para mí era idílico poder involucrar ambas cosas y mostrar, efectivamente. Mayda Bustamante muchas veces me decía, qué raro esto de que tú corras maratones, ¿no? Porque en general los escritores suelen tener una vida de otro tipo. Yo trato de conjugarlas, no quiere decir que no tenga otras, pero bueno, durante mucho tiempo ha sido así y para mí ha sido maravilloso, realmente. Y bueno, además lo del maratón nos hizo que nos animáramos. Estábamos como, yo estaba recién terminando la novela y me faltaba ese final y soñaba con ir a Grecia, porque sentía que tenía que estar allí en el lugar donde iba a ocurrir, donde podía ocurrir el encuentro de ellos dos. Elena es una evidente inspiración de esa Helena de Troya, y no por la belleza o por lo que pudiera generar, sino porque para Tazos ella era toda una revolución. Y ella misma quería ir a Grecia a encontrarse también en los orígenes de su historia, ¿no? Del mito que le dio origen. Entonces, no recuerdo, puede ser como por agosto, quizás por este tiempo de 2019, que yo estaba terminando de escribir, y Ania se mete a buscar y encuentra que el maratón de Atenas se corre en noviembre. Entonces, bueno, para mí ya fue casi un suceso. A partir de ese momento paré la escritura y me dediqué a entrenarme para ese maratón, porque era ir a correr el maratón original, donde nació la carrera del maratón, y donde estas dos personas podían encontrarse motivados justamente por un deporte idílico, porque es un deporte idílico, ¿no? Y bueno, finalmente terminó corriendo que Ania también fue al maratón, juntas hicimos el maratón, y juntas después, un día después, me parece siempre lindo decirlo, que nos fuimos a esta isla, a Igina. Allí, yo digo, plenas de la gloria de haber terminado un maratón, pero también del cansancio tremendo que te provoca, me senté a escribir el final de la novela y luego compartirlo con ella. Por eso también es tan importante para mí que ella esté ahora sentada a mi lado, ¿no? En este momento especial. La novela, bueno, creo que ya habían comentado un poco de la universalidad de esta historia, ¿no? Es una historia que, entre otras razones, recorre parte del mundo,
O sea, mi idea de que ella recorriera África tenía que ver también con aquel sueño de los conquistadores de dar vuelta en el Cabo de Buena Esperanza y llegar a la isla de las especies, ¿no? En aquel momento, de las especies que en aquel momento no se sabía, se estaba descubriendo una nueva ruta hacia las Indias. Sin embargo, ella sabe que lo que hay del otro lado es África, es el otro lado de un África que ya la enamoró, que ya la atrapó en la piel y que ella quiere seguir recorriendo, bueno, ella y en este caso con su marinero, con Jodorowsky, pero también es un camino hacia esa Grecia, es un camino largo para llegar a un final esperado, ¿no? A un destino esperado. Entonces, está Cuba presente en la novela. El personaje que protagoniza Anya es una amiga cubana, luego emigrada también, y ellas se conocen en La Habana porque Elena había estudiado artes en La Habana. Entonces, sin duda, eso los une, y también era mi intención, ¿no? Que al Elena poder recorrer todos estos lugares, las personas que habitan, bueno, ahí ves a Lucho reclamando su pedacito de identidad argentina en la novela, ¿no? Que todo el mundo pudiera encontrarse en ella. Es una novela para todo el mundo, es una novela para jóvenes, para no jóvenes, para más grandes, no es para niños, definitivamente. Luego mi sobrina Añez quiere leer mis novelas y yo le digo a la madre, no, espera que crezca un poco, sobre todo por esto del erotismo. Pero bueno, creo que fui respondiendo casi todo lo que tenía anotado, no sé si me quedé algo importante. Sí, ahora voy a pasar a Gustavo. Quiero decir brevemente algunas cosas, algunas pequeñas cosas también. Quería decir, por ejemplo, hay una parte, si mal no recuerdo, que también aparece Argentina cuando habla de una cotorra mutilada, algo así, que era de Argentina, ¿o no era así? Sí. Ahí también aparece ahí un poco, eso estaba divertido. Me parecía también divertido. Yo me guardé, tengo acá separada la parte de Anya, porque me parecía divertida quizás en algún momento leerla si daba el tiempo, porque después Anya encima tiene como una parte, o sea, después tiene este encuentro también, y me encanta porque la persona que la conoce, no sé si descubrir tanto, pero cuando la conocen, la otra persona también dice, Anya, genial, es como es una gran amiga, y como que la ama también a Anya. Estaba divertido eso, yo me reía cuando la leía. Y la amiga de los dos, ¿no? Sí, y bueno, quería decir, antes de pasar a Gustavo, algo breve. Hay una relación interesante con los cuerpos, porque me había notado también algunas frases como casi nunca somos dueños de nuestros cuerpos. Después, en un momento Tazos habla de que tiene escaso apetito sexual. Después en algún momento hay una violación, y la violación se vive de una manera también muy particular. Después, digamos, hay varias menciones al cuerpo. Y estaba muy interesante cómo aparece el tema cuerpo. También me parecía interesante esto que marcaron antes, la relación en un momento, Elena hace digamos, una diferencia muy fuerte entre el marinero y Tazos, porque es como, el marinero es, viste, como, voy a decir algo gracioso para los argentinos, el chongo, ¿no? El que es como, el que es para salir a divertirse a la noche de un día, o al principio, ¿no? Después esto se desarrolla todo, pero en un principio es un poco como digamos, lo ves de un lugar muy corpóreo, muy sexual, muy me gusta, tiene porte, no sé qué. Y después por otro lado está, cuando habla con Tazos es como, no, pero vos sos mi amor, digamos, no le dice sos mi amor. Pero habla como de algo así, más del terreno de las ideas, del terreno de lo emocional, del terreno, porque vos sí me comprendés, vos sí, y hay como que está más en ese aspecto, en el aspecto emocional, ideológico, en el aspecto, es como que se comunican en otro lenguaje. Y esa diferenciación tan marcada también estaba interesante. Y bueno, ahora le paso la palabra a Gustavo. Quería dejar decir esos pequeños comentarios. Gabriela, hablando de cómo se acomoda esto con Anya, este tema que hemos hablado tantas veces y que a ustedes los escritores les apasiona, que es ese lado etéreo de la escritura,
cómo se va acomodando todo. Es Elena, tienes la idea de Grecia, y después cuando aparece el maratón, bueno, todos sabemos que el maratón surge en Atenas, bueno, de Maratón Atenas. Entonces, ¿cómo puedes contar algunas interioridades o algunos detalles de cómo este lado etéreo de la escritura, que a veces siente que te están dictando los párrafos o te están sucediendo cosas y te llevan a una fuente que te va a dictar una historia, que ahí está un capítulo, o te pasa algo que parece aparentemente es casual y resulta y termina siendo decisivo en la novela? No sé, en tu carrera como escritora, ¿qué tanto funciona esto? ¿Qué tanto insiste? ¿Qué tanto sucede de manera cotidiana? Y bueno, y en esta novela, ¿no? Bueno, Gus está ahí defendiendo que yo hable, ¿no? Bueno, ahí como les contaba un poco de este proceso en el que yo estaba en esta parte, ¿no? Que fue hacia casi el final, que lo viví de una manera muy, muy cercana con Ania. Nos pasaba muchas veces que yo bajaba y le decía, o sea, yo escribía en las noches, después de ya todo el día, y más en aquel tiempo que me empecé a preparar para el maratón, porque las mañanas tenía que correr y así, bueno, me reservaba ese espacio sagrado, y porque era el momento de aislarme del mundo, ¿no? A mí particularmente siempre he dicho que soy una escritora bendecida, que jamás me he tenido que enfrentar con miedo a una página en blanco, porque mi miedo es no poder decir todo lo que sé que puedo decir. Tengo la cabeza llena de historias y de personajes, y la mayoría no los logro escribir porque la vida no me da, porque el tiempo no me da, ¿no? Seguramente si viviéramos en otra época, en aquella que los escritores teníamos patrocinadores, mecenas, escribiría mucho más. Quién sabe también si lo que escribiría tuviera la misma fuerza, porque me pasa un poco como pasaba a estos dos personajes en sus cartas, ¿no? Tengo que elegir muy bien qué quiero decir. Y eso es mi preparación previa a escribir. Después que me siento a escribir, se me olvida qué era lo que quería decir o cómo era que lo quería decir, y viene ese agujero fantástico que es la literatura, en el que uno se pierde y dejaste de pensar y de racionalizar absolutamente todo, y te dejas llevar por la inspiración, por la musa, por el dictado divino, por lo que sea, ¿no? En esta novela había, a diferencia de Bahía de Sal, por ejemplo, que para mí fue como una especie de acto de magia, porque incluso cuando la leo ahora no tengo la conciencia clara de haber pensado qué era lo que quería hacer. Tenía mucho más desconocimiento también sobre cómo armar y cómo hacer literatura, y eso me daba una soltura también mayor, ¿no? Me entregaba a lo que tenía que ser sin pensar. Recuerdo que alguna vez leí una entrevista que le hacen o una historia que escribe Isabel Allende, que le preguntan, después que escribió La Casa de los Espíritus y se volvió todo un éxito, y le dicen, bueno, ¿y cómo fue que estructuraste y que pensaste, no? Y él le decía, no sé de qué me estás hablando, ¿no? Porque tenía este desconocimiento sobre cómo estructurar una novela, que ahora me sería mucho más difícil desproveerme de él, porque ya lo tienes adquirido, ¿no? Y a veces esa inocencia de escribir sin saber puede ser muy rica. Entonces trato de replicarla cuando me siento a escribir, y trato de que en el momento que estoy frente a mi historia, olvidarme de que tengo idea de qué cosa es la estructura de una novela, ¿no? O de un cuento, o de lo que sea, simplemente dejarlo ir. Y bueno, esto va para mis escritores de taller, después que termino, entonces ya regreso con los ojos del editor, ¿no? De ver funciona, no funciona, tienen o no tienen profundidad los personajes, era lo que yo quería decir. Y hay un componente importante de cuando las historias toman vida por sí propias, por sí solas, y cuando los personajes se apropian de su propia historia y hacen entonces lo que ellos eligieron hacer, ¿no? Yo al principio no me imaginé a Tasso, le faltaba una pierna corriendo un maratón, hubiera sido impensable. Y sin embargo, la propia historia y esta necesidad de él, motivado por el amor y por la relación con Elena, a romper también sus barreras. Ella es una estrella en el norte para él, ¿no? Ella le está demostrando que el camino puede cambiar totalmente la experiencia, porque ella era una mujer muy triste y muy solitaria, y ese camino le hizo conocer la felicidad. Entonces, creo que eso motivaba a que Tassos también quisiera conocer la felicidad, ¿no?
Bueno, Diego quiere decir algo. Sí, yo nada más dos cosas importantes en línea con en lo que línea con lo que dijiste dijiste tú Gaby. y Zambucetti. Creo que aquí hay una cosa que es lindísima de la novela y que yo descubrí, y es Jodoroi el marinero, es el golem de Tazos. Tazos es el que pone la palabra en la frente de Jodoroi, y Jodoroi es el que le da la parte física. Entonces es una parte que me parece lindísima de la novela. Y la segunda es, creo que es una novela que tiene una maravilla, y es que te obliga a explorar millones de escritores, porque en la novela hay 25 escritores que se mencionan, 25 escritores que de alguna forma tienen que ver con la historia, incluyendo a Ania Galano, que está presente. Y ahí aprovecho para decir esa Ania de la que tú hablas, ¿no? Esa Ania que dice que es de espuma y que es muy linda, y yo conozco perfectamente a Ania. Pues ahí se da cuenta uno cómo la literatura se nos... Sí, creo que Ania quiere decir algo con respecto a eso. Se lo voy a decir luego en privado. Si quieres responder a la provocación, ¿quieres decir? Sí, eso que dijo Diego también lo había pensado para marcarlo después también. Lamentablemente ya pasó 1 hora y 25. Créanlo o no, ya pasó mucho tiempo desde que empezamos la presentación, entonces bueno, no me gustaría dejar a nadie sin hablar. Lo que me gustaría hacer en este momento es dejar un poco, darles a los invitados, y dejo después para el final a Gaby, darles unos minutos para que hablen de los aspectos que a ustedes les parecieron relevantes, aspectos que quieran remarcar, comentarios finales, empezar a hacer un poco un cierre. Y bueno, los dejo así como un poco en tema libre para que ustedes decidan qué aspectos, porque la verdad es que es una novela que da para, creo que eso también es lo que está pasando en esta presentación, que hay mucho de lo que se podría hablar con esta novela. Es una novela que uno realmente podría hablar de muchos aspectos. Y bueno, así que les voy a dejar así unos minutos para que hablen de lo que quieran, de tema libre. No sé si alguno quiere empezar de los presentes. Bueno, Puede fallar. simplemente Sí. creo que hemos tocado una cantidad bien, un abanico diverso de temas, y es cierto que no sé, nos podríamos quedar un día hablando de esta novela. Yo quisiera consignar algo que dijo y la cito literalmente en su alegato de apertura a Gaby. Dijo: la posibilidad de que lo vertido en obras de ficción toque a otros seres humanos de manera efectiva es mínima para el escritor. Bueno, yo creo que respecto de esto se puede quedar muy tranquila, porque es una novela que te llega, que te hace indagar en vos y en temas esenciales y cabales de la existencia, ¿no? Entonces, que se quede tranquila a este respecto. Bueno, pues yo también voy a ser muy breve y voy a retomar algo que dijo Tensi, y es que la novela es tan humana, es una novela tan humana que creo que todos nos podemos ver de alguna manera o en algún pedazo o en muchos pedazos reflejada en ella, que no tiene antagónico humano. O sea, pasan muchas cosas malas, hay muchas piedras en el camino, sin embargo, no es un humano el malvado es los azares del destino. O sea, son seres humanos enfrentándose a sus circunstancias, no a este villano, digamos, clásico. Y lo único otro que tengo que decir es, para los que nos están escuchando y no la han leído, léanla. La verdad, no es porque sea mi amiga, que creo que es evidente que lo es, vale mucho la pena. Creo que es un lujo de la literatura contemporánea. Ania, me gustaría también que nos digas dónde se consigue, cómo los que están viendo, dónde pueden comprarla. Si puede alguno después poner el link en los comentarios para que la gente la pueda conseguir. Está en Amazon. O sea, en Kindle la consigue todo el mundo en todas partes. El impreso tiene este tema que Amazon no imprime en todos los lugares, entonces en algunos sitios se demora más, y bueno, el envío, qué sé yo. Pero está en Amazon, y al ratito les copiamos la liga en el chat.
Genial. Bien, si entran a nuestra página web, que es muy fácil porque es editorial Aquitania Siglo XXI, o sea, es muy sencillo. O sea, si buscan editorial Aquitania Siglo XXI en Google van a llegar ahí. Tenemos un catálogo y del libro, o sea, donde está además la sinopsis del libro, está directo la liga al sitio de Amazon, y además tiene un fragmento libre para que incluso puedan tener una probadita y realmente van a ver que sí van a querer seguir leyendo. Sí, muy recomendable. La recomiendo muchísimo. Vayan a Amazon, si están en México o en los países donde Amazon está disponible, no se pierdan esta novela. Y bueno, quiero pasar, Gustavo, ¿no? Es el que, sí, paso con Gustavo ahora. Yo creo que, bueno, de las cosas que no hemos hablado, que son poquitas, hay algo que a mí me gusta mucho. Yo creo que cuando aprendemos a vivir con nosotros mismos, aprendemos a adorar la soledad, estamos muy preparados para tener relaciones de muy buena calidad. Y hay una banda de solitarios en esta novela. Los personajes de Tasso es el más solitario del mundo. Elena es una mujer muy solitaria, solitaria de varias maneras. Su Jorodoy es un Robinson Crusoe que rescató ella y lo puso ahí, que de hecho ni habla casi. Y a mí me da mucho gusto esto de la manera en que ella, cómo pone ahí a estos personajes solitarios y al final los acomoda de esta manera y son un poquito menos solos, pero parecen estar listos para hacer estas muy buenas relaciones porque antes estuvieron muy solos con ellos o bueno, estuvieron acompañados de ellos mismos, que es la soledad. Muchas gracias. Y voy a pasar con Diego, que es el último, el que queda. Creo que ya hablé. Creo que ya hablé demasiado. Habló antes. Sí. Pero simplemente es un tema de, no es lean la novela, creo que lean a Gabriela Guerra, porque justamente en ese universo de Gabriela Guerra, cuando tú enclavas esta novela y le entiendes de dónde está escrita, entiendes el nivel de escritor y el nivel de dónde está. No me atrevo a decir que es su mejor novela, porque cada novela llega en momentos distintos. Digo que cada novela ha sido su mejor novela en su momento, porque ha sido esa expresión y ha logrado lo que todos aspiramos cuando escribimos, ¿no? Que sin duda alguna es el aplauso. Bueno, y dejo a Gaby hacia el final, para unos comentarios finales. También quisiera decir que bueno, que hacer un pequeño comentario sobre la Ninfa Eco. Somos una organización dedicada a promover la literatura, así que quiero decir algo que me llamó muchísimo la atención de esta presentación. Usualmente cuando empezamos una presentación hay, no sé, 50 personas mirando, lo que fuera, y después hacia el final obviamente eso decae, pero esta presentación se mantuvo el mismo número de gente desde que empezamos hasta ahora, lo cual me parece como un logro de la presentación. Le quiero agradecer mucho a la gente que está mirando por haber estado durante toda la presentación. Y bueno, te dejé para el final, Gaby, para que hagas unos comentarios sobre la novela, que quieras hacer finales. Y bueno, te dejo así como sin condicionarte con una pregunta. Bueno, yo creo que hace un rato decía esto de dónde viene la inspiración griega, ¿no? Y uno de esos autores que están citados ahí, bueno, uno de esos libros, que es El Toro de Minos, es una historia sobre los descubrimientos arqueológicos de las ciudades homéricas a principios del siglo pasado, que los motiva a ellos, a Tasos, porque además creo que esto no lo hemos dicho, Tasos es griego, Tasos es cretense, nació en la isla de Creta y vive desde muy joven en París, al lugar donde él se autoexilia huyendo de sus propias desgracias. Y digo de sus propias desgracias porque siguiendo un poco esta inspiración de Grecia, que además es donde nace la literatura occidental, Helena de todas partes es una tragedia. Helena de todas partes es una tragedia que da historia a seres que están marcados por la desgracia y de ahí la soledad, ¿no? Bueno, ya el lector tendrá que descubrir cuál es la soledad de cada quien porque son muy diferentes. E incluso recuerdo un momento en que Tasos y Helena están casi que compitiendo a quién se siente más desgraciado, ¿no?
porque ella le cuenta, cuando ella decide, porque eso no sucede al principio también, cuando ellos logran hacerse amigos o amores de alma de verdad, contarle su verdadera historia y qué fue lo que le pasó a ella para llevarla a la Elena que es en el momento que ellos se conocen, y Tasso le retribuye y le cuenta la suya, ¿no? Y le dice, bueno, ¿de qué manera una desgracia puede ser mayor que otra? Para cada quien es la suya, ¿no? La más grande. No hay... Entonces, es una tragedia que, donde suceden las grandes tragedias humanas. Para mí fue... bueno, como decía Diego, ¿no? Cada libro es incluso el libro en el momento que uno lo está escribiendo. Me costaba trabajo terminar la historia, me costaba trabajo saber que tenía que llegar a su final. Encontrarme también en la pena de cada uno de ellos. Está este otro personaje que es el que nos va a contar la historia al final, Makar, que es un niño soldado africano. Ese es uno de los temas, por ejemplo, que nació en esas tertulias con Anya, ¿no? Que era tratar de escarbarle al África. Realmente para mí el gran hueco que me dejó Elena es que yo no conozco el África y que tuve que buscar y documentarme de maneras muy excepcionales. Hoy día también hay muchas tecnologías para que uno llegue, no sé, incluso para encontrar, porque no era descubrir la vida en África. Siempre pensamos que África es todo lo mismo y es un continente con países, con culturas, con tradiciones muy particulares de cada uno, aunque haya dramas y tragedias, que también es un intento en esta novela, retratar un poco las tragedias que vive este continente, ¿no? Pero ella tiene que llegar específicamente a países y a puertos y reconocer la vida en esos puertos. Ellos van armando como una red, ellos viajan en un velero pesquero, entonces tienen que ir descubriendo esta red también, que es lo que va a permitirles seguir vinculados al continente, a África, ¿no? Y quedarse allí. Y bueno, no voy a decir lo que pasa al final, pero la tragedia pasa en África, ¿no? Y bueno, ese es mi gran vacío porque es lo que me queda pendiente a mí de la novela, ir a estar en esos lugares donde estuvo Elena. Sobre todo estar en este lugar del Cabo de Buena Esperanza, donde además Elena da vida, ¿no? Donde pare y tiene un hijo, que es otro elemento lindo de la novela y es lo que la complementa a ella en ese gran amor, ¿no? Son Tasso, son Jodorowsky y es el hijo que la hace descubrir el sentimiento arrasador de la felicidad. Pero bueno, eso ya lo dejo ahí como sugerencia para los lectores. Agradecerles muchísimo a ustedes. Bueno, este texto que escribí también lo escribí inspirada en que iba a tener la compañía de los grandes, grandes amigos, ¿no? Qué mejor, qué privilegio. Yo soy tan privilegiada como Elena. Y agradecerle a todos los que vinieron a la presentación y a los que la verán después y a todos los que hacen que un escritor pueda escribir un libro, porque eso definitivamente no es un hecho fortuito y no ocurre en solitario, ¿no? Si no tienes ese mundo alrededor tuyo, es imposible. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias. A la ninfa, que es también mi hogar. Sí, sí, es tu hogar y no, y la verdad fue un gusto. Esta presentación, la novela, todo, la verdad es un gusto. Aparte a veces uno cuando conoce al escritor, quizás la novela puede no gustarte, pero quizás conoces al escritor y es difícil y te pone en una posición muy difícil. Pero en tu caso es como que sos una persona que aprecio y a la vez la novela está increíble, entonces es como un placer, porque es recomendar la novela de una amiga, que está buenísima encima y que lo que estoy diciendo es totalmente real y no hay digamos, ninguna... Aparte, también aviso que Gaby, si bien nos conoce a los que estamos presentes, no nos dio como una directiva de lo que tenemos que decir, todo está surgiendo así muy espontáneamente y creo que todos coincidimos que es una muy buena novela, genuinamente. Y bueno, nada, para mí fue un gusto. Estás emocionada un poco, Gaby, ¿no? Te vi como un poco emocionada. Contanos un poco sobre eso también. Estoy emocionada desde que me levanté esta mañana. Hoy me pasaron además cosas extraordinarias porque, bueno, los amigos cercanos saben que mi padre, Félix Guerra, un poeta cubano, un gran, gran poeta, no porque sea mi padre, está enfermo y esta mañana, y llevaba muchos días sin poder hablar con él, y esta mañana me llamó desde el hospital y hablamos, pero él no sabe que yo iba a presentar.
es de estos azares concurrentes o de estas cosas divinas que ocurren en la vida, ¿no? Un rato después hablé con mi madre y bueno, me he pasado el día ansiosa, nerviosa, pero no nerviosa por venir a hablar de Elena, obviamente, ¿no? Elena es un hijo mío y de los hijos uno siempre tiene ganas de hablar y siempre quiere hablar, sino porque era una experiencia, es la primera vez que hago una presentación virtual. Esta experiencia, de pronto al rato me llama Diego y me dice, ¿por qué no se vienen? Acá estamos en las oficinas de Diego Morones, que acá uno de los invitados, que es chef de Gracias Comedor, y bueno, ahora que terminemos la presentación vamos a pasar a comer del chef Diego Morones. Entonces, ¿qué les puedo decir, no? Todo ha ido pasando. Marian, que no sabíamos si venía, de pronto dice, voy para allá y ya le busco nana a la niña, y no hay nada más lindo para el ser humano, o seas escritor o seas plomero, que saber que la gente, tu círculo virtuoso te apoya y está ahí contigo, ¿no? Y si además les gustó, pues, ¿qué puedo decir? Yo estoy emocionada desde que empecé y sé que me voy a quedar emocionada todavía por muchos días, y eso también es una de las magias de la literatura. Entonces, nada, gracias. Gracias, Gaby. Gracias también por que hayas hecho esto lindo, ¿no? Toda la magia es tuya, Gaby. Nosotros acompañamos. Bueno, te sigue saludando la gente, la verdad están todos ahí comentando. Muy lindo verte emocionada, este cierre, como nos vas a hacer llorar a todos, me parece. Yo la vi a Ania ahí que estaba por también llorar, largar un lagrimón. Bueno, yo la verdad la pasé muy bien, me encantó conocer a Luciano, Gustavo, Diego. Bueno, Ania la conocía de antes, Mariana, también. Bueno, nada, todos los que estuvieron presentes. Y bueno, ya me parece que podemos irnos, ¿no? Así se van a comer rico. Los que están mirando también, espero que tengan buen provecho, que vayan a comer algo rico si están en horario mexicano o de lugares donde no es tan tarde como aquí. Y bueno, ¿alguien más quiere decir algo final antes de irnos? No, a los de la Ciudad de México, que si quieren comer rico, vengan a Gracias Comedor. Bueno, antes de irme quiero pasar así un pequeño comentario sobre La Ninfa. laninfaeco.com es nuestra organización, hacemos muchas de estas presentaciones, hicimos varias en el pasado, hacemos muchas actividades, tenemos grupos, Gaby escribe, tiene su columna, tenemos diversas actividades, así que si les interesa el mundo literario están invitados a conocer nuestro medio, a darle like, los que están viendo, y bueno, compren la novela, está imperdible realmente. Y Gaby, un gusto haberte tenido hoy, un gusto Diego, Gustavo, Luciano, Ania, Mariana. Y bueno, les hago así un saludo a todos y a los que están mirando. Chau, chau a todos. Gracias, Gaby, gracias.